La final de la Copa del Mundo de fútbol de la FIFA se va a jugar aquí detrás mío. Me encuentro en el New Jersey Stadium y vine aquí solamente con una sola finalidad. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué los fanáticos pueden esperar de este estadio? Así que quédate conmigo que te voy a mostrar exactamente dónde se va a gozar ese gran partido. Y estoy aquí en el aeropuerto donde miles de personas van a llegar para asistir a los juegos aquí en el MetLife. Estoy en el John F. Kennedy y miles de personas van a llegar aquí para poder ver un juego o unos juegos en el estadio de fútbol, el MetLife. Pero muchas personas no saben que el estadio está ubicado en otro estado. Y así que vamos primero a aprovechar y salir de aquí, del John F. Kennedy, hacia el estadio. Así que vamos al mambo. Primero lo primero, voy a tratar de hacer un cronómetro del tiempo que se toma de aquí al estadio de New Jersey, el MetLife. Y le voy a mostrar prácticamente cuánto sale cada tipo de transporte que vamos a hacer nosotros. Así que vamos a tomar el AirTrain que nos saca de aquí, del aeropuerto, hacia Jamaica Station, que es donde uno va a poder conectar. Así que vamos paso a paso. Así que vamos al mambo. Bien, entonces estamos aquí en la estación de tren que nos va a llevar de Jamaica, que es donde estamos ahora, hacia Penn Station. Nosotros salimos de AirTrain, nos costó $8.75 y este tren nos cuesta $5.25. O sea, vayan tomando la matemática y lo voy a poner por ahí para que lo vean. Y nos tomó alrededor de 15 minutos para llegar aquí desde el aeropuerto. Y vamos a seguir a ver cuánto dura de aquí hacia la Penn Station. Y bien, acabamos de llegar aquí a la Penn Station. Tienen que tener mucho cuidado porque es muy fácil de perderse aquí. So, aquí tienes que transferirte de Penn Station, tienes que buscar la letrero que dice New Jersey Transit. Si estás en Manhattan, bueno, nada más tienes que venir aquí a Penn Station y de aquí, pues entonces tú encuentras el tren que te va a llevar hacia allá. Y ya lo encontramos. Mira aquí detrás mío, ¿dónde está él? Están ubicándose. Bien, seguimos. Hello, ma'am. Hi, how are you? Doing great. Tiger, how are you? Sam? Let me get, please, a round-trip ticket to MetLife. Hablemos. Acabo de llegar aquí a Penn Station, alrededor de 40 y pico minutos ya han transcurrido. Estoy aquí en la área de Jersey, ¿no? Del New Jersey Railway, el tren de Jersey, que es el que te lleva al estadio. Pero me he topado con algo y es que no están vendiendo los tickets para ir directamente al estadio, al MetLife, o como le llaman ahora, el New York, New Jersey, por la FIFA. Y es una locura. So, yo voy a tratar de tomar un tren que me deje cerca y de ahí pues entonces tomo otro tipo de transporte para llegar allá. Es una vaina que no sabía, ¿no? Pero es parte. Pero ya por lo menos se está viendo algunas cosas del Mundial. Así les enseño. Más adelante les voy a explicar otros tipos de métodos que pueden llegar a los juegos. De manera, estoy haciendo esta dinámica para ver cómo en realidad se puede llegar, viejo, porque es un crucigrama. Y aparte de todo esto, yo estoy literalmente, a la fecha de este video, es el día antes de que inicie lo que es la Copa Mundial, ¿no? Entonces, siento que hay mucha desinformación, mucha gente no sabe muy bien las cosas, entonces vamos a tratar de poco a poco enseñarle todo lo que yo pueda en este episodio para que el que venga para acá disfrutando de los juegos venga preparado. Y el que piense que va a conseguir ticket, bueno, más adelante le digo todo. Así que nos vemos cuando esté tratando de llegar al MetLife o al New York, New Jersey Stadium. Bueno, aquí se va a tomar todo tipo de transporte aparentemente, porque ahora estoy aquí en el Secaucus Junction, que es la estación de tren que conecta con el estadio y hay que tomar entonces un pequeño Uber para poder llegar allá. Está como algunos 10, 13 kilómetros, o saldrían como algunos $18, $20 el transporte en Uber para llegar hacia allá. Ahí viene el Uber y bueno, entonces vamos a llegar al estadio. De los primeros letreros que estamos viendo aquí. Finalmente acabamos de llegar aquí al estadio.
Le llaman el New York, New Jersey Stadium, pero en realidad es el MetLife, está ubicado solamente en New Jersey. Fíjense aquí atrás. ¡Qué pela para llegar aquí, eh! Ni madre. Vamos a tratar de explorar hasta que nos saquen de aquí. Vamos a caminar algunas áreas, así que vamos a ver qué hay. Finalmente acabo de llegar al estadio. Oye, ha sido una pela el día de hoy tratando de tomar el metro de New York, el tren de aquí para Jersey. Señores, nada más me faltó montarme en un caballo, porque hasta en un Uber tuve que montarme para llegar aquí, ya que no hay acceso para trenes para que llegue aquí en estos momentos. Y vamos de una vez a la cruda realidad. Si tú vienes aquí al MetLife a buscar activaciones, a buscar actividades, a buscar cualquier cosa que hacer, no vas a encontrar absolutamente nada. Aquí, si no tienes tu ticket, no vas para ningún lado. Y les enseño. Aquí ni el parqueo está disponible. Hablemos de la logística. Recuerden que para llegar aquí me tomó alrededor de 2 horas, pero hay diferentes formatos para tú poder llegar aquí a este lugar. El que yo hice, que fue el metro, va a haber un metro disponible que llega aquí a esta estación, pero esto, cuando salió la noticia, el tren de Jersey, la compañía de Jersey decidió cobrar $150 para que las personas pudieran venir para acá. Después que las personas comenzaron a pelear, lo redujeron a 100 y ahora está a 98. Y eso es lo que va a costar para venir de Penn Station acá, alrededor de $98 ir y volver. O sea que esa logística tiene que prepararse porque va a estar muy difícil para ustedes o para cualquiera que venga a venir a disfrutar de un juego. Tiene que tener ese presupuesto aparte, ya que es sumamente costoso en comparación con lo que cuesta, por ejemplo, hoy en día, que es literalmente estoy aquí el día antes del inicio de la Copa del Mundo. Como les expliqué, aquí están lo que son todas las actividades del Fan Fest, todo eso, pero todas esas actividades de activación que ven ustedes ahí solamente van a ser para las personas que tengan sus boletas. Aquí la logística va a estar muy cargada, muy difícil, va a haber mucha seguridad. Recuerden que este estadio que ven detrás mío caben más de 80,000 personas, o sea que no es un estadio pequeño. Ahí están los preparativos, el personal preparando todo lo que tiene que ver para el Mundial. Entonces, para definir el tema del transporte, vamos a proponer varias opciones, ¿no? Opción número 1, la que yo acabo de hacer ahora, es el tren de allá de Penn Station hacia acá. Recuerden que, como le comenté, va a salir alrededor de $98, pero tienen que comprarlo con anticipo. O sea que si no lo compraste con anticipo, pues entonces no vas a poder usar ese tren. Y entonces el precio de $98 solamente incluye para 40,000 personas. O sea que si estás a tiempo, tienes la oportunidad de venir a disfrutar de uno de estos juegos, pues entonces tienes que asegurar que consigas esos tickets de transporte, ya que si no, pues entonces no va a haber forma de llegar a nivel de tren. La opción número 2 es un bus de transporte auspiciado directamente por la FIFA que va a estar en diferentes puntos de la ciudad. Va a estar en Manhattan, va a estar en diferentes puntos y va a dar acceso gratuito a aquellos que tengan portadores también de boletas y todo eso, pero tienen que literalmente venir, tienen que tener su boleta y asegurarse de que puedan tenerlo antes de tiempo. Aquí es todo con planificación, aquí nada va a ser a lo loco, aquí nada se va a improvisar, aquí todo va a estar de forma organizada. Entonces esa es la segunda opción, la de la FIFA de los transportes. La tercera opción, tu vehículo. Pero cabe destacar que aquí, como les comenté, no hay parqueo. Inclusive el parqueo que está aquí está destinado para las actividades y recreaciones del evento. Entonces, hay una forma. Recuerden que aquí va a venir más de 80,000 personas. Esto va a estar bastante lleno. Pero aquí al lado mío hay un mall que van a poder literalmente parquear por un precio específico. No recuerdo bien si son 100 o $200. Pero pueden parquear su vehículo y entonces ellos le van a proveer el transporte para que vengan aquí al estadio. O sea, que esa es otra de las opciones. Pero también, aparte de incurrir en costo, yo me imagino que la logística de ese día para entrar aquí va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque aquí va a venir muchas personas. Y la última opción, a mi entender, es simplemente tomar un Uber. Pero recuerden que si toman un Uber va a ser un dolor de cabeza porque van a tener que quedarse, lo más seguro, a 7,000 cuadras de aquí. La verdad que esto, aparte de que va a estar muy costoso, yo creo que logísticamente va a ser muy difícil usar lo que son Uber o lo que es Lyft por el tema de que no hay ningún tipo de vía de ellos poder dejar los carros e irse. O sea, aquí, aparte de que no hay nada que no sea esta estructura masiva que está al lado mío, es difícil tomar esa opción de Uber. Como les comenté, este estadio aquí es sumamente grande, 80,000 personas caben. Aquí se han hecho eventos como el Super Bowl, hasta Romeo Santos hizo un concierto
grandísimo aquí hace algunos años, pero también es siempre recordar que aquí lo que hay es esto y ya. Usted viene, encuentra el estadio y más nada. Aquí se viene a disfrutar del fútbol. Esta es la estación de tren. Hasta aquí llega. Aquí que van a llegar los fanáticos. Y aquí está otra de las entradas del estadio, ¿no? De este estadio. Un dato bastante interesante es que la boleta más barata para este evento cuesta nada más y nada menos que $10,000. Y la más cara se dice que ronda los $2 millones. ¿Tú pagarías esto? Déjamelo ahí en los comentarios. Aquí están los oficiales preparándose también, se están entrenando para poder ayudar al tránsito y a toda la logística que es este evento multitudinario de tanta envergadura como es la Copa del Mundo. La Copa Mundial del Fútbol, el evento más importante a nivel mundial deportivo. Si tienes boletos, prepárate que vas a disfrutar de un gran partido y vas a tener un sinnúmero de actividades. Y también el transporte, el más barato, pues, te puede salir en el $20 lo que es el shuttle, el transporte que le mencioné hace unos segundos. Pero si no tienes boleto, hay otra opción muy conveniente, mejor que venir aquí a este lugar. Y esta es... Y me trajo aquí. Aquí es donde el party va a estar. Me encuentro aquí en el Times Square y toda la vibra aquí es exactamente dirigido al Mundial, viejo. Aquí está ahora mismo esto activándose, ya que mañana inicia el Mundial a la hora de este video. La verdad que todo lo que está alrededor aquí está relacionado a la FIFA. Aquí todo es FIFA. Y de verdad que aquí con todos, aquí va a haber televisiones que van a transmitir también, tengo entendido, algunos de los partidos también. Así que este es el corazón. Esta es la gran fiesta de la FIFA aquí en New York. La verdad que esto es una locura, caminar por aquí, por las calles de Nueva York, siempre una locura, porque aquí todo el mundo tiene como su propósito, aquí anda todo el mundo en una misión. Si eres turista, trata siempre de, si estás perdido, coge una esquina, porque aquí la gente te llevan como si son carros, tractores. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí todo el mundo anda rápido, y si tú no estás a la par, te sacan del medio. Todos los negocios aquí están todos activos para el World Cup. Me tomó alrededor de 1 hora de regresar aquí y llegar aquí a Times Square desde MetLife. Es un poquito más fácil, pero la verdad que es bastante incómodo. 2 horas desde el aeropuerto para llegar para allá. Llegué bastante cansado, no hay nada que hacer allá. Es mejor venir para acá, para la ciudad y hacer el ambiente, porque aquí el ambiente está. Mira cómo está la pila, mira cómo está la gente contenta. Mañana inicia todo y la verdad que ya la gente tiene mentalidad de fútbol ahora mismo. Definitivamente aquí es la vuelta. La ciudad está viva, aquí hay mucho movimiento, aquí todo el mundo tiene como una misión, una cosa. Y eso como que te pone como, hasta yo estoy caminando rápido y yo no sé de caminar rápido. La vibra de aquí, de la ciudad, te pone rápido. Y creo que tú le agregas eso, ya el factor del fútbol, pues entonces ya pues ahí entonces se arma la cosa. Es una locura esto, ¿sí? Es una locura. Y esta es la vibra. Mira jugadores de Marruecos ahí. Yalla. You guys are here for the World Cup. Who is the team that is going to win this championship? Morocco. Morocco? Say something, yes. One of my good friends is he's from Morocco. He's been talking about it like, I'm from Dominican Republic, so I'm telling that I'm half Moroccan. Where are you from? Dominicano. No, but good luck in the game. Who's the best? But whoever wins, they're going to be happy with. We're going to win. There you go. That's what I like to hear. That's what I like to hear. Yalla. Thank you. Los fanáticos de Marruecos ahí apoyando su país. La verdad que la vibra aquí se siente tremenda. La verdad que esto está bien bacano. Todo el mundo con vibra bonita. Mira la gente de Colombia. Dame que ponerle a ustedes ahí. Mira ahí. ¿Vinieron a ver la Copa del Mundo? Por supuesto. Ay. ¿Qué equipo usted cree que va a ganar la Copa? Por supuesto, Colombia. Ay. Así que no, yo a Colombia que gana. Colombia. Dale. Mucho gusto. Fíjense qué natural es esto. La verdad que uno aquí simplemente caminando se encuentran con los fanáticos de todos los países que quieren de verdad darlo todo. Mañana inicia la Copa del Mundo, pero la verdad que la vibra está aquí en Times Square. Vuelvo y les repito, si no hay plata para gastar miles de dólares en un partido, pues venga acá, que aquí en Times Square, aquí en la ciudad de Nueva York, lo va a encontrar todo.
Yo soy de los que dicen que tú no necesitas estar en un estadio para apoyar tu equipo. La verdad que el fútbol no es un estadio, el fútbol es cada uno de nosotros, cada uno que disfruta del juego. Así que la verdad, si no hay plata, denle para acá. Y si tienen boleta como quieren se acabe el partido, vengan para acá, que de verdad que la van a pasar muy bien. Saludos, saludos, saludos. Nuestros hermanos de Puerto Rico también andan por ahí. Aunque ellos y nosotros de béisbol, de verdad, no somos tanto de fútbol, pero como quiera, aquí está en la casa. Vuelvo y les repito, vengan para acá, de verdad, este es el corazón, aquí está la verdadera activación del Mundial de Fútbol. Inicia mañana. Recuerden lo que le acabo de decir, fútbol no son los estadios, el fútbol es cada uno de nosotros. Así que entiendo que la vibra aquí va a estar bien bacana y aquí hay muchos lugares para poder disfrutarlos. Así que hasta la próxima y bueno, que gane el mejor.